Hola, ¿cómo están? Tercer episodio sería de esto que todavía no tiene nombre, intro a continuación. Y bueno, quería decir algunas cosas antes de empezar. La primera es que ha sido 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y como cada año, la verdad que me conmueve mucho encontrar fotografías, historias, videos que recuerdan esa época, particularmente en ese día que es tan sensible para nuestro país. Y me gusta encontrarme, ¿no? con esa memoria tan latente en personas que se encargan de hacer piezas comunicativas que sean interesantes para poder llegar a gran parte de la población, ¿no? Si bien la vida no transcurre netamente en redes y gran parte de lo que somos transcurre en el día a día, en la vida real, pero en redes siento que es importante que esa comunicación y esa manera de combatir el olvido esté presente, muy presente, mucho más que otros años, lo siento incluso. Por suerte estos días ha estado saliendo también una encuesta realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, una encuesta nacional que muestra que el 70% de la población en Argentina considera que lo que ha pasado en la dictadura es imperdonable, que ha sido un proceso de exterminio, que la democracia, aún con sus imperfecciones, sigue siendo la forma de gobierno que hemos podido constituir, conseguir y garantizar. Y en ese ámbito, bueno, también desmontar las ideas que hay alrededor del 24 de marzo implica que todo el tiempo tengamos que estar discutiendo, tengamos que estar eh, estudiando, aprendiendo, reforzando nuestros conocimientos, porque, bueno, si bien han pasado 50 años, es impresionante también la manera en la que esa herida no ha cerrado y se sigue encontrando cada vez más información al respecto, ¿no? Porque hace poquito se habían encontrado, se habían podido identificar algunos restos en lo que ha sido el Centro Clandestino La Perla por el equipo de antropología forense argentino, que es reconocido a nivel global. La lucha por los derechos humanos en Argentina es reconocida a nivel global. Lo que ha hecho Abuelas de Plaza de Mayo con este trabajo científico, estratégico, para poder identificar a nietos y nietas, ¿no? 140 nietos y nietas identificados de 500 bebés que se han apropiado en la dictadura. Todavía falta personas por identificar para que puedan conocer su identidad, pero me conmueve ver todo lo que está pasando alrededor de eso año tras año porque lo decía muy bien una nota de Anfibia, a diferencia de otras fechas que se van convirtiendo o debilitando en netamente efemérides, el 24 de marzo al estar tan vivo, tan latente, tan presente en lo que es la experiencia cotidiana de muchas familias que han perdido a alguien, que han estado atravesadas por esa herida, es muy significativo como día y como bandera, ¿no? Porque es el único consenso democrático que sigue vigente al día de hoy, de todos los que se han formulado allá por la década del 80, es un consenso democrático que las fuerzas políticas han respetado año a año, algunas menos que otras, pero nunca se ha visto un avasallamiento de estas características y bueno, quien esté en condiciones de poder eh, entender la dimensión del tema, siento que va a poder comprender mucho mejor lo que ha pasado en los últimos 50 años en nuestro país, porque la dictadura realmente ha modificado la matriz productiva, desarrollista, industrial del país, convirtiéndolo en un país en términos económicos netamente especulativo, ¿no? Eso es lo que sostienen la escuela de economistas como Domingo Felipe Cavallo, Luis Caputo, de que el país sirva para hacer negocios para muy pocos. Eh, Así que, bueno, mantener esa memoria vigente también ayuda a que las otras aristas, por fuera de lo que es netamente los derechos humanos, porque si bien en la dictadura ha habido violaciones a los derechos humanos, bueno, hay que ver a qué sectores, ¿no? El sector obrero, el sector estudiantil, eh, para quebrar lo que era la fuerza de lucha, la potencia de lucha del país.
y hay que ver, bueno, quiénes son los rostros que siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero bueno, eso como una pequeña introducción. También quería, no quería dejar pasar el día, por supuesto. También quería agradecer a las personas que se han suscrito en este último tiempo. Hemos, como si fuera que hay más personas detrás de esto. No soy solamente yo con una cámara y un micrófono. Pero hemos llegado, lo voy a decir así, a más de 100 seguidores, 107 creo que es ahora. Así que agradezco a la gente que apoya, que banca, porque les decía, la idea es llegar a 500, ¿no? Como primera instancia. Segundo, quería decir también que a medida que voy publicando estos videos, después los vuelvo a ver y me doy cuenta de los errores que cometo, de cosas que nombro como no tienen que ser nombradas. No sé, el otro día he dicho que la agencia Reuters, lo de la agencia Reuters, lo había dicho como que era una agencia francesa, pero en realidad era una agencia británica. Y además, bueno, otras cosas. Pero no las voy a mencionar porque cada uno irá descubriendo. Pero bueno, eso también es parte, ¿no? Es parte de esto de poner la cámara, hablar, darle como una especie de vivo, ¿no? Una sensación como de vivo, de falso vivo, de que esto se graba así y no puede ser modificado, ¿no? Por eso tiene tan poca edición y esa es la propuesta, el código. Para hablar de algunos temas tenía dos. El primero que quiero mencionar tiene que ver con la vuelta de Soda Stereo. Algo he comentado en redes, después lo he borrado porque me parecía que daba más poder decir algo aquí, pero bueno, tampoco es tanto. Pero volvió Soda Stereo en forma de fichas, diría Milhouse. No, en este caso volvió como una banda que tiene a uno de sus integrantes en modo holograma, ¿no? Que es Gustavo Cerati. La banda está integrada por Charlie Alberti, por Zeta Bosio y Gustavo Cerati. Tuvieron su última gira en el año 2007, cuando hicieron su regreso, Me Verás Volver, y después con el fallecimiento de Gustavo Cerati, bueno, la banda quedó ahí medio eh, separada por hecho, de hecho, ¿no? Porque bueno, al perder a uno de sus integrantes se complica un poco más la situación. Igual Soda Stereo volvió en otro momento con artistas invitados que representaban las canciones, pero ahora la particularidad y la polémica, porque siempre que vuelve Soda Stereo hay polémica, siempre va a haber alguien que esté en contra del regreso de Soda Stereo. A mí particularmente no me caen tan bien Charlie Alberti y Zeta Bosio, pero ya voy a explicar un poco por qué mi vínculo afectivo con Soda Stereo no es tan fuerte. Pero hay personas que se indignan, ¿no? Y ahora la indignación viene por el lado de, bueno, están reviviendo a Gustavo Cerati en modo holograma para hacer plata. Sea o no ese el motivo, me fascina a mí el tema de revivir a través de hologramas a artistas. Me acuerdo que cuando en el año 2012 se revivió a Tupac para que hicieran una canción junto con Snoop Dogg, una de las canciones más famosas que tienen, había como una especie de deslumbramiento alrededor de la tecnología del holograma, porque además la presentación fue grandiosa. Si la pueden ver, véanla, está ahí subida a YouTube, porque bueno, se nota el truco detrás del holograma, pero lo que se introduce ahí es la posibilidad de interactuar, estar en un mismo plano con esos dos artistas que ya no podían hacerlo, ¿no? Y además le da como una mística, porque es como, digo, se nota que es un holograma porque hay como una cuestión espectral en la representación de Tupac en ese vivo. Y después de eso empezaron a aparecer las ideas de, bueno, vamos a hacer que vuelva John Lennon, vamos a hacer que vuelva Michael Jackson. Se hizo una presentación en vivo con el holograma de Michael Jackson en una entrega de premios. La verdad que no estaba tan bien logrado como el de Tupac, se lo veía aplanado, ¿no? Cuando se ve aplanada la figura ahí pierde un poco la mística. Después se hizo con el holograma de Whitney Houston un montón. Hizo presentaciones en lugares. Particularmente hay una que me acuerdo donde canta con Cristina Aguilera en vivo en una entrega de premios que está bastante bien, pero seguía siendo mejor el de Tupac. Y después, más adelante, con el paso del tiempo, bueno, apareció esta idea del grupo ABBA de regresar a los escenarios, ellos ya con unos años por delante. No querían hacerlo con su aspecto actual, entonces ¿qué hicieron? Bueno, hicieron hologramas de ellos en sus versiones de la década del 70, porque claro, uno va a ver ABBA y ¿qué quiere ver? Quiere escuchar las
las canciones de ABBA, pero además ver esa... Imagino que hay una aura ahí que el paso del tiempo lo mata de alguna manera. Entonces, en el caso de ABBA, me parecía que era atinado. Incluso yo he estado muy a favor de ese uso de los hologramas en ABBA, porque era, claro, ir a ver. Había gente que decía, ah, pero no estás yendo a ver al artista. No, bueno, los artistas entiendo, por lo que he visto, me podré equivocar, pero entiendo que los artistas originales estaban interpretando y tocando las canciones. No sé con qué grado de similitud con lo que era el álbum, porque bueno, la experiencia del vivo es muy distinta a la del álbum. Si van a buscar un álbum en vivo, vayan a escuchar el álbum directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me voy a poner un poco la gorra, pero eh, entiendo que le salió muy bien, ¿no? Y se veía muy bien. Entonces, cuando se habla de holograma, bueno, el Indio Solari lo usó para sus presentaciones con los fundamentalistas. Me acerco a vos, pedís que no mire hacia atrás. El equipaje pesará menos que la última vez. Entonces, cuando se habla de hologramas, mi postura es siempre, si la idea es lograr un encantamiento, un acto místico con el público, entonces el holograma es válido, completamente. Ahora, cuestiones morales, más que cuestiones morales, cuestiones éticas del uso del holograma de un artista muerto para poder generar un circuito comercial, bueno, ya pasamos a otro lado. Pero voy a lo de Soda Stereo porque digo, no, mi vínculo afectivo con Soda Stereo no es tal, por eso no es que tenga un cariño especial por alguien que no sea Gustavo Cerati, porque primero en los 90, cuando yo estaba teniendo un poco más de conciencia, Soda Stereo se estaba separando, fines de los 90. Entonces mi etapa de conocimiento de la figura de Gustavo Cerati es netamente su etapa solista. Me acuerdo de ver MTV, encontrarme con Cosas Imposibles, el videoclip donde bailaban unos bebés, unos muñecos de unos bebés, y no entendía qué estaba pasando en ese momento, pero me quedó la canción, me llegó la figura de Cerati, y de ahí lo conocí. Y después uní puntos más adelante, pero conocí específicamente a Cerati con su etapa netamente solista. Es más, las canciones de su disco Ahí Vamos han formado parte de mi soundtrack adolescente y creo que de muchos y muchas que probablemente sean los que más se horrorizan con la vuelta de Soda Stereo, porque la figura de Cerati en ese caso es mucho más central y representativa como músico que lo que ha sido el trío. Entonces ahí siento que hay como una indignación más grande, ¿no? No la veo como tal, pero también, bueno, está esa distancia afectiva, ¿no? Y he unido los puntos más adelante, decía, con Soda Stereo, cuando me la presentó a la banda un profesor, que tenía un profesor de música, que ha sido muy significativo para mi aprendizaje dentro de lo que era el rock nacional, porque a través de él he conocido bandas como Los Enanitos Verdes, como Los Redondos, como conocer y explorar más, profundizar en la banda. Capaz que tenía una noción de alguna banda, pero entrar en la letra, en el sonido, en la manera de componer, eso ha sido gracias a él y bueno, y le agradezco mucho. Y hablando de lo espectral, de lo humano, de lo místico, me he encontrado nuevamente con este libro de Estela Canto que se llama Borges a Contraluz, que para Ricardo Piglia, el escritor Ricardo Piglia, era la mejor biografía que se había escrito de Borges, ¿no? Estela Canto fue pareja de Borges, escritora, publicó en varias revistas y medios dedicados a la literatura y teje este perfil de Borges de una manera muy interesante que me gusta porque la figura de Borges parece como una figura de una escala inmensa que uno no puede llegar a abordar nunca y ella lo logra tallar algún tipo de perfil de Borges con lo que es su mirada íntima y lo que era la personalidad escurridiza, dice ella, ¿no? Huidiza de Borges.
Dice algunas cosas que ha anotado y con esto quería cerrar porque no tengo más para decir, pero sí me gusta dejar algunas cositas. Decía ella que Borges hablaba mucho de esto, ¿no? De el humano como un microcosmos en el que conviven todos los humanos posibles y que hay dos vertientes de lo que es la figura, bueno, lo nombra Borges como el hombre, pero sería lo representativo de lo humano, dos vertientes como un microcosmos, ¿no? De lo humano. Una débil, que es la esotérica y la aria, y la otra fuerte, que es la secreta, la tradicional y la judía. Borges seguía la de signo fuerte, dice Estela, esa tradición que exige extender un velo sobre las últimas verdades. Y aquí es lo interesante, porque cuando habla de la literatura dice, la buena literatura, la gran literatura es la que no nombra en primera instancia lo que son las últimas verdades, sino que extiende un velo y a través de la palabra trata de transmitir algo al lector y que el lector pueda adquirir las herramientas para develar eso, ¿no? Las primeras obras de Borges fueron en ese sentido con un Borges enigmático y contradictorio, y Borges cita en un ensayo a Thomas de Quincy que dice, un modo de verdad, no de verdad central y coherente, sino singular y fragmentada, que esa era la manera de transitar la experiencia humana que tenía Borges, ¿no? No muestro toda mi verdad en una primera instancia, pero sí muestro un modo de verdad. No es una verdad central, lineal, coherente, explícita, sino que es angular y fragmentada. Decía Estela, Borges tenía una personalidad para cada círculo, para cada entorno, para cada persona. Entonces por eso nadie podía saber realmente cuál era la personalidad de Borges y como nadie puede saber realmente cuál es la personalidad de cada uno, ¿no? Porque lo humano es insondable en ese sentido. Y ella se marca el punto ahí de ser la única, en reconocimiento de algunos periodistas, que habló de la Aleph de una manera que nadie hablaba en ese momento, que era, cuando le preguntan qué era el Aleph, el texto más conocido de Borges, ella dice, es el relato de una experiencia mística. Y después dice, una experiencia mística es secreta, inefable, como el acto de amor o la creación del arte. En el arte y el amor, cuando son genuinos, tratamos de romper una barrera y si lo logramos, alcanzamos una especie de experiencia mística. Nos vemos el próximo episodio.